Ya. Sí, vamos. Listo, grabando, ya. Ahora el tema será el de la hermenéutica. La primera pregunta es la siguiente. ¿Quién deberá manejar la interpretación de los textos jurídicos? Entendiendo por texto jurídico tanto las providencias judiciales como la jurisprudencia. La doctrina no tanto. Si lo que va a ser objeto del conocimiento es la norma jurídica, la hermenéutica será de primer nivel. Si el objeto el objeto del conocimiento es la interpretación, la hermenéutica será de segundo nivel. ¿Por qué la importancia de manejar tanto la hermenéutica de segundo nivel? Porque ambas conforman lo que vendría a ser el pensamiento y la praxis judicial y jurídica de determinado país. Admitiendo, claro está, que el derecho se internacionalizó y que los derechos en plural se constitucionalizaron. Es por eso que en la Constitución de 1991 aparecen consagradas las tres grandes familias del derecho. El derecho a la libertad, los derechos a la libertad, que ya figuraban en el título tercero de la anterior Constitución. Los derechos de igualdad, tanto la igualdad geométrica como la igualdad matemática, que no fueron expulsados de la Constitución de 1886. Desde la Constitución de Cundinamarca de 1811 hasta la Constitución de Río Negro de 1863, el texto constitucional incluía lo referente a la igualdad. El señor Caro retira el derecho a la igualdad de la Constitución y ni siquiera la reforma constitucional de 1936 vuelve a reinsertarla dentro de la Carta Fundamental. Solamente la Constitución de 1991 lo va a hacer en el artículo 13. Y la otra gran familia de los derechos es la de los DESC, derechos económicos, sociales y culturales, que tienen su propio capítulo en la Constitución de 1991. Un tema paralelo a este inicial del planteamiento de los derechos es el referente a la democracia. ¿Cuál clase de democracia? En esta charla no entraré a analizar si verdaderamente existe en nuestro país una democracia o si la democracia es restringida. Es decir, la valoración de la democracia para Colombia no será objeto de esta conferencia, ni mucho menos que la democracia se ha jokerizado. Ese sería material para otra charla. Voy a una concepción de democracia, no porque esté de acuerdo con ese criterio, sino porque pedagógicamente es interesantísimo ese criterio para manejar lo que tiene que ver con la jurisprudencia.
es lo que se llama la democracia continua. Ustedes van a hallar el desarrollo de este planteamiento en un libro muy bueno, publicado a finales del año 2019 por la Universidad Externado de Colombia, de Dominique Rousseau, un pensador político todavía vivo, francés, quien escribió sobre radicalización de la democracia. ¿Y en qué consiste esa democracia continua? Él admite que la democracia representativa ha entrado en crisis, pero señala que el ciudadano puede entrar a controvertir los planteamientos que surjan fundamentalmente del Parlamento mediante el acudimiento a la acción de inconstitucionalidad. Es decir, que el Estado por un lado está profiriendo la norma, el ciudadano por el otro lado, al rebelarse de la norma, lo hace mediante el acudimiento a la jurisdicción constitucional. Y este diseño práctico es, en resumen, lo que se califica como democracia continua. De ahí que yo acuda a esa visión porque sirve bastante pedagógicamente para lo que se va a desarrollar. La primera inquietud respecto de esa democracia continua sería si le corresponde al pueblo, el pueblo que es soberano, cambiar la Constitución, interpretar la Constitución, o si esto sería lo último, oficio propio de mujeres y de hombres sabios en la cúspide de los hoy llamados tribunales constitucionales. En otras palabras, si unos funcionarios del Estado, generalmente 9, están autorizados o es prudente que piensen a nombre de los demás. Y si esta actitud vendría a afectar o no los derechos de libertad y de igualdad pregonados por el Estado liberal. Un Estado liberal que surge, ya se había indicado anteriormente, de la Constitución de 1795 al finalizar la Revolución Francesa. Esa Constitución abogó por la democracia parlamentaria y por el diseño liberal del Estado y atacó el diseño jacobino del Estado que aparecía en la Constitución de 1793 impulsada por Robespierre. Y vale la pena recordar que Robespierre nunca vio con buenos ojos a la jurisprudencia, mientras que la Constitución de 1795, que según los estudiosos fue la que orientó el pensamiento de Simón Bolívar, esa Constitución del 95 va a seguir bastante las orientaciones de Sieyès. Y no obstante eso, va a dislocar un poco la soberanía popular. De todas maneras, dentro de la estructura del sistema jurídico francés, no me refiero por ahora al continental europeo, va a tener trascendencia el principio de legalidad. Eso explica el nacimiento y fortaleza del Consejo de Estado francés. Y de todas maneras, el Código Civil, calificado como Código Civil Napoleónico, va a ser el eje
del sistema jurídico, ahora sí hablo, sistema jurídico continental europeo. El artículo 5 del Código Civil Napoleónico es copiado por don Andrés Bello y aparece en nuestro Código Civil actual con el número de 17. Es decir, que el artículo 17 del Código Civil colombiano reproduce una de las bases fundamentales del sistema jurídico continental europeo. ¿Qué dice el artículo 17? Que el juez decidirá con un efecto inter partes y le prohíbe, emplea el verbo prohibir, y le prohíbe expedir decisiones de carácter general. Pues bien, ese comportamiento francés con el paso del tiempo va a ser criticado, especialmente porque se considera que las codificaciones son la muerte del derecho. Es decir, que convertir la norma escrita en fetiche es un cuestionamiento al derecho como ciencia. De ahí que, por ejemplo, los norteamericanos a finales del siglo XIX, cuando Estados Unidos principia a proyectarse como un imperio que iría a reemplazar al imperio británico, ellos van a darle demasiada importancia al derecho como ciencia. Y las viejas escuelas de leyes pasan a ser facultades de derecho en las universidades que manejan las ciencias. Pero especialmente, y en lo que tiene que ver con jurisprudencia, se van a apartar de la manera como venían trabajando desde el año de 1804 y a finales del siglo XIX van a sustituir el método histórico de interpretación de la Constitución por un método completamente distinto. Y van a buscar dentro de la gran cantidad de decisiones proferidas por el Tribunal Supremo, las líneas jurisprudenciales para constituir una jurisprudencia de conceptos. Es decir, que la jurisprudencia establecería un concepto, una proposición jurídica que recogería una línea jurisprudencial elaborada durante casi un siglo. Esa jurisprudencia de conceptos es lo que le va a dar fortaleza al sistema jurídico norteamericano, pero que al mismo tiempo va a ser motivo de crítica porque se señaló por los mismos norteamericanos que la jurisprudencia de conceptos se podría convertir en una jurisprudencia mecánica. Y el operador jurídico terminaba siendo un repetidor de conceptos y no un elaborador de teoría jurídica. Es el salto del juzgador como boca de la ley a boca del derecho. Y en el caso concreto colombiano, cuando aparece la Corte Constitucional, muy seguidora, al menos de parte de algunos magistrados titulares de aquella época y de la casi totalidad de los magistrados auxiliares, muy seguidores todos ellos del sistema jurídico y del modelo norteamericano, eso va a implicar el aparecimiento
de un nuevo rol en el juzgador. Pero, ¿qué dice la Constitución de 1991? Tanto en el artículo 228 como en el artículo 230, lo que está estableciendo es el modelo, el sistema jurídico continental europeo, la autonomía del juez y la jurisprudencia simplemente como criterio auxiliar. Nunca les pasó por la cabeza a los constituyentes de 1991 acoger el modelo norteamericano. Y la inicial Corte Constitucional, en la sentencia C-131 del año de 1993, integrada por los 9 magistrados calificados como la principal Corte Constitucional en lo que va de recorrido de esa institución, sin salvamento de voto, consideraron que era inconstitucional la norma del decreto 2591 del decreto reglamentario del funcionamiento de la Corte Constitucional que establecía la obligatoriedad de la doctrina constitucional. Es decir, que seguían trabajando dentro de la orientación de una constitución que siguió y sigue el sistema jurídico continental, pese a que ellos eran admiradores del sistema y el modelo norteamericano. Un ejemplo muy concreto: lo acontecido en 1994 en el tema de seguridad social, concretamente respecto de la Ley 100 de 1993. Un grupo de abogados, de profesores universitarios demandan la Ley 100 de 1993 acudiendo al silogismo jurídico. Premisa mayor: las leyes sobre derechos fundamentales deben ser leyes estatutarias. Premisa menor: la Ley 100 de 1993 no es ley estatutaria, sino ley ordinaria. Conclusión: la Ley 100 de 1993 es inconstitucional. La misma Corte Constitucional también va a trabajar con ese esquema, pero va a modificar la premisa mayor y va a decir que la seguridad social no es un derecho fundamental. Entonces el silogismo es: la seguridad social no es un derecho fundamental. La Ley 100 de 1993 se despidió como ley ordinaria, luego la Ley 100 de 1993 es una ley constitucional. ¿Cómo van a defender ese exabrupto jurídico? Decir que, por ejemplo, la salud, las pensiones no son derecho fundamental. ¿Y cómo van a tratar de solucionarlo en la práctica? Van a defenderla teóricamente con una de las expresiones muy usuales a finales del siglo pasado, pero muy discutibles, y es la teoría genérica de los derechos. Entonces se dijo: hay derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Eso es muy discutible. Y ubican a la seguridad social como de segunda generación e indican que solamente son derechos fundamentales o indicaron que solamente eran derechos fundamentales los de primera generación. Y con ese argumento sustentaron la constitucionalidad y la permanencia general de la Ley 100 de 1993.
¿Y cómo van a solucionar en la práctica el exabrupto? Va a haber un itinerario en el comportamiento de las decisiones judiciales de la siguiente forma. En primer lugar, se va a hablar de estado de cosas inconstitucional, fundamentándose en el artículo 113 de la Constitución sobre la relación armónica entre las ramas del poder público. Y entonces, considerando que hay un estado de cosas inconstitucional, se va a señalar que determinados derechos sociales implicarían por parte de comportamientos de funcionarios del Estado como un estado de cosas inconstitucional. Y eso les permitió proferir decisiones con efectos más allá de interpartes. Adicionalmente, por permitirlo, la norma, se van a hacer llamados a prevención. Llamados a prevención para llamar la atención de los funcionarios públicos e indicarles que no vuelvan a cometer violaciones a la Constitución. De ahí después fue fácil saltar al efecto intercomunis, o sea, darle una proyección a los fallos de tutela sobre una comunidad, o al efecto interpares, señalar la manera como los pares judiciales deberían resolver. Y así fue como se principió a abrir el camino hacia el efecto vinculante de la jurisprudencia constitucional. Pero volviendo a lo planteado hace unos minutos, ¿realmente qué es frente a un escenario democrático o a una estructura de una república la conducta de que 9 personas o 5 de ellas o 2 de ellas, si las sales de 3, puedan determinar algo para toda la sociedad? Es regresar a la institución del derecho romano de la tutoría. Un tutor y unos pupilos. Se supone que el tutor va a hacer lo mejor para los pupilos y se obliga a los pupilos a obedecer lo que determine el tutor. Es decir, que el Tribunal Constitucional o las altas cortes ejercerían una tutoría y convertirían su personal interpretación, hecha por supuesto de buena fe y con la idea de que están haciendo lo mejor, lo convertirían en orientación obligatoria para toda una sociedad. Eso conduce, y lo dice Christopher Wolff en su libro sobre jurisprudencia constitucional, conduce a una tiranía judicial. Es el calificativo que los norteamericanos señalan cuando se llega a este extremo. Los operadores jurídicos, bien sean las altas cortes, los tribunales de distrito o los jueces de primera instancia, van a interpretar en la C-131 del año de 1993 y posteriormente en la sentencia de la Corte Constitucional varios años después, que tenía que ver con la sentencia de unificación dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, ustedes van a hallar algo interesantísimo.
y es que a las decisiones de los jueces, no solamente de los magistrados de las altas cortes, la Corte Constitucional también les da el calificativo de jurisprudencia. Y esto es interesante por esto, porque durante muchos años en Colombia, cuando existió una colisión entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, al menos a nuestra generación, se nos enseñó que la Corte Suprema de Justicia era la única que profería jurisprudencia y que lo que analizaba y argumentaba el Consejo de Estado era simplemente doctrina. Esa etapa fue superada. Inclusive la Constitución de 1991 en su artículo 213 ubica en la misma altura la jurisprudencia que la doctrina. Es decir, que si continuáramos nosotros con lo que realmente se determinó en la Constitución de 1991, la conclusión será la ya tomada con autoridad de cosa juzgada en la 631 del año de 1993 de considerar inconstitucionalidad la obligatoria de los pronunciamientos argumentativos de la Corte Constitucional. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta por métodos, por principios, por reglas, por signos de interpretación. Ustedes conocen suficientemente los métodos de interpretación, las reglas de interpretación, que aparecen, entre otras cosas, casi masivamente en la Ley 153 del año de 1887. Me voy a referir especialmente a los signos de interpretación. ¿Y por qué me voy a referir a ellos? Porque fueron la base del manejo jurisprudencial y judicial en Estados Unidos durante un siglo. Esos signos interpretativos de Blackstone, que fueron consignados en su libro Los comentarios sobre las leyes inglesas de 1765, educaron a los juristas norteamericanos, tanto a los republicanos como a los demócratas. Y al emplear un mismo camino interpretativo, hay acercamientos pese a las diferencias radicales entre estas dos visiones políticas. Los signos, algunos dicen reglas, los signos interpretativos de Blackstone son 5. Primero, las palabras en su acepción más popular. Es decir, que en ese sistema anglosajón, la norma jurídica continúa siendo demasiado importante. Segundo, si las palabras dan lugar a duda, se acudirá al contexto. ¿Qué entendió Blackstone por contexto? El acudimiento al preámbulo de la ley o a comparar esa ley con otras leyes expedidas durante la misma época, así correspondieren a temas totalmente diferentes. Era un respeto al legislador, porque si un mismo legislador legisla sobre civil, comercial, penal, etcétera, algún lugar de contacto debe haber en esas diferentes producciones. Entonces, el contexto tenía muy en cuenta el momento histórico en el cual
se profiere la respectiva norma. Tercera regla o signo de Blackstone. Las palabras se entienden en relación con la materia aludida, que eso hace parte de la hermenéutica más elemental. Hay que ver a qué se refiere una ley e interpretarla sobre el objetivo de esa ley, para evitar que dentro de ese texto jurídico se incluyan normas de otras materias. Cuarto, cuando las palabras no tengan algún significado o solo uno absurdo o irrazonable, hay que examinar las consecuencias. Trascendencia actual de esta regla o signo de Blackstone. ¿En qué consiste el consecuencialismo jurídico? Porque hoy se trata de señalar que el consecuencialismo está en íntima relación con el aspecto económico y que el juez debe analizar las consecuencias económicas de su decisión. A finales del siglo pasado, en Bogotá, se hizo un curso para jueces civiles del circuito de Bogotá y unos muy pocos de otras ciudades. Y había un manual. Y en ese manual se señaló cuál iba a ser el rol del juez en la época actual. Y ahí se va a acudir al consecuencialismo, poniéndose como ejemplo los juicios ejecutivos. Y por consiguiente, le dicen expresamente al juez que debe pensar en cada sentencia las consecuencias que, si se reprodujeren del caso concreto, en una generalidad pudieran afectar lo económico. Ese no es el consecuencialismo dentro de los signos y las reglas de Blackstone. Lo que dice Blackstone, lo vuelvo a repetir, es que si las palabras no tienen significado, o el significado es absurdo o irrazonable, entonces sí hay que ver las consecuencias de la decisión. Y el cuarto signo o regla de Blackstone, que es el que permite el desarrollo del activismo judicial. La manera más eficaz de interpretar es examinar el propósito de la ley o la razón que llevó al legislador a promulgarla. Con esto se lograría la equidad. Pero ¿qué es para Blackstone la equidad? Es la corrección de los defectos de la universalidad de la ley y por eso, al ir al caso concreto, el juez establece los matices que hubiera introducido el propio legislador de haber previsto los defectos. En otras palabras, el juez queda comprometido en la conformación de la norma jurídica, siempre y cuando esa norma jurídica hubiere tenido defectos en el momento de su expedición. Esto es lo que dice Blackstone. Y así se manejó durante mucho tiempo la interpretación dentro del mundo anglosajón. Con estos signos de Blackstone, un republicano, un demócrata, interpreta la Constitución de manera relativamente similar. Y eso explica políticamente. ¿Por qué? La Suprema Corte de los Estados Unidos va a ser un elemento determinante dentro de la política norteamericana. Me he referido al tema de los signos de Blackstone porque, vuelvo a repetir, el resto, ustedes como funcionarios judiciales lo conocen suficientemente. Quiero solamente agregar algo
que me parece digno de mención. Es la sentencia SL 3343 del año pasado, 2020, proferida, como ustedes ya deducen, por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Expresamente dice la Sala Laboral, no los magistrados de descongestión, sino los titulares, que debe aplicarse el criterio finalístico y excluye el textualismo. En otras palabras, acude a lo que se conoce como el derecho vivo y excluye el originalismo. No lo está diciendo la Corte Constitucional, lo está señalando la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Del año 2017 en adelante es muy llamativo y muy útil ir viendo cómo está desarrollándose la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en diferentes temas. Es explicable que oscile, porque apenas se está elaborando líneas jurisprudenciales, pero relativamente hay un avance. Es decir, para quienes somos defensores de trabajadores y de pensionados, hoy es mucho mejor ir a la información que señala la Sala Suprema de Justicia que a lo que dice la sección segunda del Consejo de Estado o la misma Corte Constitucional. Cada cabeza de una jurisdicción va llenando los vacíos que deje otra cabeza. Hermenéutica de segundo nivel. El desafío de interpretar la interpretación. Varios magistrados de las altas cortes ven con muy malos ojos la hermenéutica de segundo nivel porque afectaría la dogmática de ellos en la jurisprudencia que producen. Pero ¿cómo pueden evitar una hermenéutica de segundo nivel? Si para eso está el abogado litigante, está el profesor de derecho, está el investigador e inclusive la misma opinión pública. La hermenéutica de segundo nivel es parte integral de la cultura jurídica nacional. Sin entrar a estudiar el enfrentamiento que puede surgir con opiniones en los medios de difusión, sino solamente plantear la posible contradicción que pudiera aparecer entre algunos doctrinantes del derecho que expresan su forma de pensar en las cátedras y los magistrados y jueces que lo hacen en las sentencias, es indudable, a la doctrina y a la jurisprudencia, es indudable que tiene un impacto de mayor utilidad. ¿Quién escribe la jurisprudencia? ¿Cómo fue el abogado quien escribe la jurisprudencia? Antes era muy fácil saber qué pensaba determinado magistrado, por la relación directa
entre su forma de pensar y la máquina de escribir y lo que aparecía en la hoja de papel. Hoy es más difícil, porque este computador y la memoria del computador está conteniendo a la opción que el magistrado o el juez va a consignar. E inclusive, uno no puede hacer una manifestación potente que el magistrado de una alta corte piensa de determinada manera. Lo que más seguro es que el borrador de la sentencia no le escribió él, sino sus colaboradores. De manera que, con mayor razón, es indispensable la hermenéutica de segundo nivel. Pues bien, es en la cátedra donde ésta puede tener mayor forma de comprensión y especialmente en la cátedra en el posgrado. En cuanto en el pregrado, en cuanto en el postgrado, una gran cantidad de docentes provienen de la magistratura. Pero ¿cómo se educaron cuando se escribían las sentencias con la máquina de escribir? Se educaron con la filosofía clásica que llega a nuestro continente a través de la escolástica. Es decir, que gústenos o no, la escolástica fue central para la producción jurídica nacional durante mucho tiempo. ¿Quién va a poner en jaque a la escolástica? El positivismo, porque el positivismo hace parte de la escuela filosófica escéptica en razón de que es escéptico de la metafísica. Y si es escéptico de la metafísica, está ya cuestionando a la escolástica. Y aunque el positivismo llega especialmente en el derecho penal, después impregna toda la teoría jurídica en razón del normativismo kelseniano. Y que con su teoría normativista, dándole mucha fuerza al texto escrito expedido por el legislador, va a servir de base, paradójicamente, a el régimen de Hitler. Y Hitler expulsa a Kelsen, pero se queda con su teoría. Kelsen llega a los Estados Unidos. Hay un libro muy bueno de Laura Fermi, la hija del premio Nobel Fermi, en donde hace la historia de la mayor parte de los 20.000 intelectuales y científicos europeos que huyen de Europa al avanzar el nazismo y que se ubican en las universidades norteamericanas y le dan un aire demasiado fresco al pensamiento jurídico en los Estados Unidos. Pero ahí no jugó Kelsen. Kelsen llega a los Estados Unidos. No le permiten ser profesor de teoría jurídica. No es profesor de derecho constitucional, pese a que él fue determinante en la Constitución de Austria y en la Constitución de Weimar. Solamente va a ser profesor internacional. Es decir, que la teoría kelseniana, el normativismo kelseniano, en la práctica, los mismos norteamericanos lo van a dejar de lado.
Existe un episodio en Colombia al cual hay que referirse en cierta extensión. En el año de 1935, después de una crítica muy fuerte que López Pumarejo le hizo a la anterior Corte Suprema de Justicia, los magistrados renunciaron y López va a impulsar el nombramiento, lo hacía el Parlamento, de nuevos juristas. Llegan Antonio Rocha y Néstor Daza, los hermanos Zuleta Ángel, el mismo José Antonio Montalvo, Juan Francisco Mújica, en fin, los mejores juristas jóvenes de aquel entonces. La mayor parte civilistas. Y va a haber una jurisprudencia de la Corte de Casación Civil que le hace decir al Código Civil expresiones que exegéticamente no serían las correctas, acudiéndose a nuevos métodos interpretativos y siguiendo lo señalado por la Corte francesa, Sala de Casación Civil, donde se presentó el mismo fenómeno, un código civil napoleónico desueto que no respondía a las necesidades del avance científico del siglo XX. Los franceses no podían enterrar el código civil napoleónico porque hace parte de su historia. Entonces, sencillamente, mediante jurisprudencia, le van a hacer decir al código lo que el código no dice. Y lo mismo se va a plantear en Colombia en la Sala de Casación Civil. Surge natural la inquietud de cambiar el Código Civil. Y el gobierno, el ministro de gobierno era Lozano y Lozano, convoca a un enorme número de juristas, incluidos magistrados, para discutir la modificación del Código Civil. Y va a haber grandes diferencias, principiando por la manera de modificar el Código Civil. Una corriente muy fuerte va a ser la de que no se requería modificar el Código Civil, sino sencillamente acudir a la nueva jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte. Otra corriente dirigida por el doctor Néstor Daza va a decir que de todas maneras era muy importante modificarlo mediante legislación. Y citaba de la ya modificación en temas como los derechos de las mujeres y de la filiación natural y la discutible Ley 200 de 1936. Prosperó en ese momento esa segunda visión, la visión de que de todas formas sería el legislador quien indicara la modificación, bien fuere aceptando las variantes jurisprudenciales o yendo en contra de ellas. Pues bien, esa discusión va a resucitar en el siglo XXI, cuando pasa a pensarse si la jurisprudencia puede ser vinculante y si mediante jurisprudencia se pueden expedir lo que se llaman las reglas jurisprudenciales. Corolario de todo esto es un nuevo rol para el juez. Salto desde la década de 1930
a el siglo XXI. Sentencia T-760 del año 2008 sobre salud, que sigue la misma orientación de la T-025 del año 2005 sobre desplazamiento interno forzado, teniendo como magistrado ponente al doctor Manuel José Cepeda en ambas decisiones. Formato de la sentencia. Una sentencia con anexos. En la T200, en la T del desplazamiento interno forzado eran más de 100 las personas que habían instaurado tutela. Se van a acumular todas en la Corte Constitucional. En el texto de la sentencia solamente se relaciona un nombre y se dice que el resto de actores aparecen en el anexo número 2. Se señalan las decisiones de instancia que aparecen en el número 2. Las pruebas recogidas que figuran en el anexo número 3. Y va quedando un único texto dogmático en la sentencia matriz. ¿Y qué idea se maneja allí? Se vuelve a los estados de cosas inconstitucional, ya no se invoca el artículo 113 de la Constitución, pero sí se va a decir que hay niveles de cumplimiento, rompiendo el esquema tradicional de que las sentencias se cumplen en su totalidad. Como hay niveles de cumplimiento, nivel alto, mediano y bajo nivel de cumplimiento, la propia Corte va a crear dentro de su seno una oficina para ver el nivel de cumplimiento de la sentencia. Y para eso convoca audiencias públicas. Y en las diferentes audiencias públicas nunca se invitó a uno de los ciudadanos que había instaurado la tutela. Se va a llamar a funcionarios del gobierno, a integrantes de los centros de pensamiento del sistema, a universidades, a ONGs, que van a monitorear no propiamente el cumplimiento del fallo, sino el cumplimiento de la política de desplazamiento interno forzado. La política pública, es decir, que el juez adquiere un rol completamente diferente. Y en la T-760, una sentencia de más de 400 páginas, no solamente se maneja el mismo esquema, sino que se llega inclusive a decir que el cumplimiento pleno de la sentencia se logra si el ministerio, en esa época se llamaba de la protección social, le indica a la Corte Constitucional que ha disminuido el número de tutelas en materia de salud. Un elemento totalmente cuantitativo, calificado por un órgano del Estado, que además no tiene por qué llevar el inventario del número de tutelas que se han presentado. Esto lo lleva realmente la Corte Constitucional en un señalamiento por números, por eso ya se llegan a los 8 millones. En esa sentencia, además, se habla de las obligaciones frente a los derechos fundamentales y se habla de obligaciones de respeto
obligaciones de protección y obligaciones de garantía. La obligación de respeto implica que el Estado debe comprometerse normativamente con la defensa de los derechos fundamentales. Las de protección, que el Estado debe tomar medidas de protección para que no se violen o se amenacen violar esos derechos fundamentales. Y la obligación de garantía, el sentido común señalaría que para la obligación de garantía, para eso está precisamente la tutela, para garantizar los derechos fundamentales. Pues bien, ustedes lo pueden leer en la sentencia. Punto neurálgico de la misma. Sobre el tema de garantía dice que hay discusión. Es decir, que el Estado debe respetar, debe proteger, pero lo de la garantía admitiría niveles. Es un nuevo rol del juez, que por supuesto perjudica los derechos fundamentales de cualquier persona. En este contexto, parecería que la teoría del derecho ha sido reemplazada por la teoría de las fuentes del derecho, que tanto en las universidades como en la vida diaria del litigante, del juez, del investigador jurídico, lo central sería ver cuál fuente del derecho, con el apoyo, por supuesto, del computador que está informando de todas las fuentes del derecho. El ciudadano común y corriente lo que busca es que se profieran decisiones justas, pero importa ver cómo manejaron lo de las fuentes del derecho en el derecho romano. Porque ahí está el punto de partida. En el derecho romano hubo 7 fuentes del derecho. La costumbre era la principal, la ley en segundo lugar, proferida por emperadores, por reyes, cónsules, etcétera, los plebiscitos, las constituciones imperiales, los senados consultos, hasta ahí ustedes ven 5 fuentes del derecho en las cuales juega papel preponderante el poder. Es decir, que en la realidad la fuente del derecho está ligada al poder. Sexta fuente de derecho, edictos de los magistrados. Ya no jugaré el poder en los edictos de los magistrados. ¿En qué consistía? Se nombraban magistrados por un año. Antes de posesionarse, tenía que rendir un examen ante los patricios, no ante el pueblo. Y allí el magistrado les decía a los patricios cuál iba a ser su conducta según los diferentes casos jurídicos que se presentaren. Y los patricios confirmarían el nombramiento si les convenía. Y si el magistrado se apartaba durante ese año de lo que le había prometido a los patricios, pues cometía delito. Esos eran los famosos edictos de los magistrados. Patente el elemento poder. Y la jurisprudencia, las respuestas de los prudentes. El emperador Augusto solamente tuvo 2 personas al lado como prudentes para que lo aconsejaran. A veces les hacía caso, a veces no.
Pero en todo caso, durante varios siglos se produjeron numerosas jurisprudencias. Y esas jurisprudencias provenían tanto de la judicatura como de los doctrinantes. Un hombre sabio jurídicamente producía jurisprudencia, ostentara o no el cargo de juzgador. Y se hallaban también en las enseñanzas y en los pocos libros que en aquel entonces existían. Lo interesante de todo esto es que se van a recopilar las jurisprudencias, el digesto. Desde la época de Adriano en adelante hasta Justiniano, Justiniano convoca a un grupo de juristas para que compilen jurisprudencia y seleccione lo que le parece mejor para ese siglo sexto después de Cristo. Que entre otras cosas, en la época de Justiniano vino la peste bucónica que mató a la mitad de los habitantes de Constantinopla y que también enfermó a Justiniano. Pues bien, ¿quién fue Justiniano? Porque hemos idealizado demasiado a Justiniano, como se ha idealizado demasiado a Napoleón Bonaparte. Justiniano llega a ser emperador por una disputa entre seguidores de diversos caballos en el hipódromo. Por un lado estaba el grupo de los azules, por el otro lado el grupo de los verdes, lo que hoy nosotros llamamos las barras bravas, y Justiniano era el que encabezaba el grupo de los azules. Y con ese apoyo humano se hizo emperador. Y va a expandir el imperio a través de sus generales y va a consolidarlo a través de la compilación. Y va a crear una burocracia judicial enorme para que lo defendieran. Y sus contradictores, los verdes, los va a reunir en el hipódromo y los mató a todos. Ese es el famoso Justiniano, a quien nosotros seguimos en el Corpus Juris Civilis como la gran expresión de la civilización occidental. Pero al margen de ese aspecto anecdótico, hay que entrar a lo filosófico. Las fuentes del derecho, y dentro de ellas la jurisprudencia, van a tener durante todos los siglos el apoyo especialmente de los estoicos. Y cuando aparece el cristianismo, muchos de los postulados estoicos son recogidos especialmente por Pablo de Tarso, conocido como San Pablo, y por la patrística. Y la filosofía de Descartes tiene muchos elementos del pensamiento estoico. Y el derecho y el manejo del Estado va a depender de los pensadores estoicos. Inclusive durante la época de decaimiento del Imperio Romano, los estoicos van a ser muy útiles para todo el Imperio Romano. Por una sencilla razón, porque decían una cosa y hacían otra. Los estoicos van a combatir teóricamente la esclavitud, con el principio de que todos los hombres son iguales. De ahí tomó Pablo de Tarso, San Pablo, que todos somos hijos de Dios. Era una frase de un poeta estoico. Pues bien, si manejaban la
concepción de que la esclavitud no debería existir, ¿por qué la permitieron? Porque Roma se convirtió en usuaria de esclavos. Y entonces los estoicos salieron por la tangente y dijeron que la esclavitud era mala, pero era un infortunio. Es decir, que como cualquier infortunio, desafortunadamente, hay que admitirlo. Entonces, en sus escuelas atacaban a la esclavitud y en la práctica la permitían. Las relaciones esclavistas tenían este otro apoyo, conjugar lo divino con lo humano. Y por consiguiente, la astronomía fue central dentro de los estoicos. Admitieron la monarquía, admitieron el imperio, pero decían que ellos combatían la mala monarquía y el mal imperio. Trasladen ustedes eso a la actualidad, a todas las opiniones sobre los derechos que tenemos los ciudadanos, en donde dicen, sí, yo defiendo el derecho a la reunión, pero no la defiendo. Pues bien, grandes romanos fueron estoicos. Bruto, Catón, Escipión, Séneca, Marco Aurelio y fundamentalmente Cicerón. Y la frase de Cicerón, hay que ser esclavos de la ley para ser libres, pues es una frase estoica. Es decir, somos libres, pero hay que ser esclavos. Somos esclavos, pero si somos esclavos, nos podemos convertir en libres. La filosofía estoica, que tiene como contradictora a Epicuro, interesa para todo esto en el sentido de que el juego doble de los estoicos parecería que aún no ha terminado. Bueno, esto es lo que se desarrollaría en esta primera parte antes de entrar a lo concreto en el caso colombiano. Hacemos el receso, Nancy, acá. 10 minuticos para que... Cinco.